Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más carismáticas. El título lo dice todo: Kerem Bürsin, mi primera vez trabajando con Hande Erçel. ¿Sorprendente? Sí, vamos a desgranar esa química explosiva, esas primeras impresiones y todo lo que rodeó el inicio de la icónica pareja actoral que conquistó a millones. Prepárense para un viaje nostálgico y lleno de detalles. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, los invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes. Comenzamos nuestro viaje al pasado, a esos primeros momentos en el set de Güneş İnkler, o Las Hijas del Sol, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Imaginen la escena: un joven Kerem Bürsin, con una carrera en ascenso y esa energía arrolladora que lo caracteriza, y Hande Erçel, una joven actriz que estaba a punto de dar un salto a la fama. Ambos con la presión y la emoción de estrenarse en roles protagónicos que marcarían un antes y un después en sus trayectorias. Kerem, después de haber vivido y trabajado en Estados Unidos, regresaba a Turquía con una perspectiva diferente y se encontró con un proyecto que lo desafiaría y, sobre todo, lo presentaría a un público que pronto se volvería incondicional. Hablemos de Hande. Para ella, Güneş İnkler representó una oportunidad de oro. Interpretar a Selin Yılmaz no fue solo un papel más, fue la llave que abrió las puertas de la industria del entretenimiento turca a nivel internacional. Y el destino, con esa magia inexplicable que tiene, quiso que su compañero de aventuras en pantalla fuera precisamente Kerem Bürsin. ¿Cómo creen que fue ese primer encuentro? ¿Hubo alguna chispa inmediata? ¿O fue un proceso de construcción más gradual? Según lo que se ha compartido en entrevistas y el propio sentir de los actores, la primera impresión de Kerem sobre Hande fue de admiración por su profesionalismo y dedicación. Él mismo ha mencionado en varias ocasiones que Hande es una persona muy trabajadora, y que desde el principio se notaba su compromiso con el personaje. No era solo belleza, era talento y ganas de hacerlo bien. Y Kerem, con su personalidad abierta y amigable, facilitó mucho ese primer contacto. No era de los que llegan con aires de divo, sino más bien con ganas de colaborar y crear algo especial. Por su parte, Hande también ha expresado su gratitud y admiración hacia Kerem. Él, con su experiencia previa, la hizo sentir cómoda y apoyada en todo momento. Esa ausencia de tensión inicial, esa facilidad para conectar, fue fundamental para construir la química que luego cautivaría a tantos. No olvidemos que interpretar a una pareja romántica requiere una conexión especial, y cuando esa conexión se gesta desde el respeto y la admiración mutua, el resultado es simplemente mágico. El guión de Güneş İnkler les exigía explorar las complejidades de una relación adolescente, llena de altibajos, pasiones juveniles y decisiones impulsivas. Y tanto Kerem como Hande se metieron de lleno en sus personajes. Sus diálogos fluían con naturalidad, sus miradas se encontraban con esa intensidad que hace suspirar a la audiencia. Y es que, más allá de la actuación, había algo en ellos que transmitía autenticidad. Una de las cosas que más sorprendió a Kerem, y que él mismo ha comentado, fue la capacidad de Hande para adaptarse y crecer en el set. Ella estaba aprendiendo y evolucionando a cada paso, y él, lejos de sentirse amenazado, se sentía inspirado por esa energía fresca. Podríamos decir que fue una simbiosis perfecta, la experiencia de Kerem guiando y el talento emergente de Hande aportando frescura y una sensibilidad única. Y no podemos hablar de su primera vez trabajando juntos sin mencionar el impacto que tuvo en sus carreras. Güneş İnkler no solo les dio fama, sino que sentó las bases para lo que vendría después. Esa química, esa conexión que nació en ese primer proyecto, fue la semilla de futuros éxitos. Los productores vieron el potencial, el público se enamoró de ellos como pareja, y el camino hacia Senkalkapm estaba, en cierto modo, ya pavimentado. Ahora, piensen en la presión. Cuando un proyecto funciona tan bien, y la pareja protagónica se roba el corazón de todos, las expectativas para los próximos trabajos son altísimas. Y Kerem y Hande, lejos de amedrentarse, demostraron una vez más su talento y profesionalismo. Senkalkapm fue el escenario perfecto para que esa química, ya probada y amada por el público, floreciera aún más. En Senkalkapm sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ
Eran dos mundos opuestos que por circunstancias del destino, se ven obligados a fingir una relación. Y ahí es donde la magia realmente ocurrió. La comedia romántica, ese género que requiere timing perfecto y una química envidiable, les sentó como anillo al dedo. Las peleas ingeniosas, los momentos tiernos, las miradas de amor no confesado, todo se sentía real, genuino. Kerem ha relatado en entrevistas cómo fue revivir esa experiencia de trabajar con Hande, pero esta vez con la expectativa de ser la pareja. Dijo que fue algo increíble, que se sintió como volver a casa, pero con una intensidad aún mayor. La confianza mutua ya estaba establecida, lo que les permitió explorar nuevas facetas de sus personajes y de su relación en pantalla. Se sentían libres de experimentar, de probar cosas nuevas, porque sabían que se tenían el uno al otro para apoyarse. Hande, por su parte, ha compartido que trabajar con Kerem en Senkalkam fue una experiencia aún más profunda. La evolución de sus personajes, el desarrollo de su historia de amor, requirió una conexión emocional muy fuerte. Y esa conexión, que se inició con esa primera colaboración, se fortaleció a lo largo de los años. Se conocían, entendían las fortalezas y debilidades del otro, y eso les permitía crear momentos inolvidables. Incluso fuera de cámaras, se rumoreaba y se veía esa buena relación, esa amistad que se gestaba. Las fotos en redes sociales, las anécdotas de los compañeros de set, todo apuntaba a una relación profesional sólida y, para muchos, algo más. Y aunque nosotros nos enfocamos en su trabajo, es innegable que esa conexión personal se reflejaba en pantalla y se traducía en esa magia que tanto admiramos. Una de las cosas que hizo que su trabajo fuera tan sorprendente como dice el título, fue la facilidad con la que ambos se adaptaron a diferentes registros. De la intensidad dramática de Gunesingslar a la ligereza y el encanto de la comedia romántica en Senkalkam, demostraron una versatilidad impresionante. No se encasillaron, sino que supieron reinventarse y ofrecer actuaciones frescas y cautivadoras. Y es que analicemos la clave del éxito de Kerem y Hande. No se trata solo de ser atractivos o de tener suerte. Se trata de dedicación, de respeto por el oficio, de una conexión genuina que trasciende la pantalla. Esa primera vez trabajando juntos fue el inicio de una aventura que los catapultó al estrellato y que demostró que la química real, cuando se combina con talento y esfuerzo, es una fórmula infalible. Podríamos decir que la sorpresa de su primera vez no radicó en una dificultad inesperada, sino en la facilidad con la que crearon una conexión que dejó una huella imborrable. Fue un encuentro que demostró que dos almas artísticas pueden unirse para crear algo verdaderamente especial, algo que resuena con la audiencia a nivel global. Y esa es la belleza de su historia profesional. Hemos recorrido juntos el camino desde esos primeros encuentros en el set de Gunesingslar, explorando cómo Kerem Bürsin y Hande Erçel, al trabajar juntos por primera vez, sentaron las bases de una de las parejas actorales más queridas y exitosas de Turquía. Hemos hablado de esas primeras impresiones, de la admiración mutua, del profesionalismo que ambos aportaron y de cómo esa conexión inicial, esa chispa, se fortaleció y floreció en proyectos posteriores, especialmente en el fenómeno mundial que fue Senkalkam. Hemos visto cómo esa colaboración no solo fue un hito en sus carreras individuales, sino que también se convirtió en un referente de química en pantalla. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso por los inicios de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Recuerdan su primera vez viéndolos actuar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito en Gunesingslar o Senkalkam? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.